¿Te imaginas tener que destruir las paredes de tu propio refugio para que tus hijos no mueran congelados y descubrir que la destrucción es en realidad la llave de una fortuna olvidada? Carmen pensó que había descendido al mismísimo infierno cuando sus ojos se posaron en aquella cabaña podrida, un esqueleto de madera negra cubierto de moho y abandono en medio de la nada. Ella, una viuda despojada de todo honor y riqueza, no sabía que bajo la corteza muerta de esa casa maldita se escondía un secreto capaz de reescribir la historia. A veces, la bendición más grande viene disfrazada de la peor desgracia. Prepárate, porque en el momento en que sientas el aroma a vainilla, tu percepción de la realidad cambiará para siempre. La tormenta no caía sobre la sierra, la castigaba. El cielo era un manto de plomo que se había desplomado sobre las montañas, borrando cualquier rastro de luz solar, dejando al mundo sumido en una penumbra gris y hostil. El viento aullaba como una bestia herida, sacudiendo las copas de los pinos centenarios que bordeaban el camino de tierra, un camino que ahora era un río de lodo espeso y traicionero. En medio de aquel caos natural, una figura solitaria permanecía de pie, rodeada por 3 niños pequeños que se aferraban a sus piernas como náufragos a una tabla en medio del océano. Era Carmen. Su abrigo, antes elegante, ahora estaba empapado y sucio de barro, pesando sobre sus hombros casi tanto como la tristeza que cargaba en su corazón. Frente a ella se alzaba la herencia. No era una casa, ni siquiera una cabaña digna de ese nombre. Era una ruina, una estructura deforme de madera ennegrecida por décadas de lluvia y abandono, con el techo hundido en una esquina y las ventanas ciegas, cubiertas de tablas mal clavadas que parecían dientes en una boca podrida. La madera estaba hinchada, cubierta de un musgo viscoso y oscuro que le daba al lugar un aspecto enfermo, como si la casa misma estuviera muriendo lentamente. ¿Mamá?, preguntó Camila, la mayor, con sus 10 años cargados de una madurez prematura que le partía el alma a Carmen. Su voz apenas se oía sobre el rugido del viento. ¿Es aquí? ¿De verdad vamos a vivir aquí? Carmen tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de la bilis y la desesperación en su garganta. Miró a Diego, de 7 años, que intentaba protegerse la cara de la lluvia con las manos, y a la pequeña Sol, de apenas 4 años, que lloraba en silencio, con los labios morados por el frío, enterrando la cara en el muslo de su madre. «Sí, mi amor», respondió Carmen, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es una aventura, como en los cuentos que leíamos con papá. Vamos a entrar. Seguro que adentro estaremos mejor». Pero adentro no era mejor. Al empujar la puerta, que gimió con un chirrido agónico de goznes oxidados, el olor a humedad rancia, a tierra mojada y a encierro las golpeó como un puñetazo físico. El interior estaba en penumbras. Goteras caían rítmicamente en varios puntos del suelo de madera desnivelada, creando charcos oscuros. No había muebles, salvo una mesa coja en el centro y una silla volcada. Era un ataúd de madera podrida. Eso era lo que don César les había dejado. La imagen de su cuñado, don César, cruzó la mente de Carmen como un relámpago doloroso. Recordó su despacho, con olor a cuero caro y tabaco, y su mirada de falsa conmiseración tras el funeral de Antonio. «Lo siento mucho, Carmen», había dicho él alisándose su impecable traje de seda, «pero las deudas de mi hermano Antonio eran cuantiosas. La casa de la ciudad, los coches, las cuentas bancarias, todo ha sido embargado para pagar a los acreedores. La empresa ahora es mía por derecho y para salvar el apellido. Legalmente no te corresponde nada». Carmen había intentado protestar. Había gritado que Antonio jamás habría dejado a sus hijos en la calle, pero los abogados de César, hombres grises con maletines llenos de papeles incomprensibles, le mostraron documentos firmados, hipotecas y cesiones que ella desconocía. Sin embargo, había continuado César con una sonrisa que no era más que una mueca de desprecio, «soy un hombre de familia. Antonio tenía una vieja propiedad en la sierra, una cabaña que compró nuestro abuelo loco hace 50 años. Nadie la ha pisado en décadas, pero es tuya. Es lo único que queda.
tómalo o vive bajo un puente. Y así, expulsada de su vida de comodidad, traicionada por la propia sangre de su marido, Carmen se encontraba ahora en una choza que parecía a punto de colapsar sobre sus cabezas. «Tengo frío, mami», gimió Sol, sus dientes castañeteando con un sonido que resonó en el vacío de la habitación. Carmen reaccionó. El instinto de supervivencia, esa fuerza primitiva que duerme en el interior de toda madre, despertó con ferocidad. No podía permitirse el lujo de llorar. No ahora. Tenía que secar a sus hijos, tenía que calentarlos. «Diego, busca en las bolsas las mantas que pudimos traer», ordenó con voz firme. «Camila, ayúdame a limpiar un rincón seco». La noche cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el sol con un interruptor. La temperatura descendió drásticamente. El aire dentro de la cabaña era gélido, casi tanto como afuera. Carmen buscó desesperadamente algo para hacer fuego en la vieja chimenea de piedra que presidía la estancia, pero estaba vacía. No había leña seca. Afuera, todo estaba empapado por el diluvio. Si salía a buscar ramas, solo traería madera mojada que llenaría la casa de humo y no daría calor. Y sus hijos estaban temblando. Sol ya no lloraba. Estaba acurrucada, letárgica, y eso aterrorizó a Carmen más que cualquier llanto. La desesperación la hizo mirar a su alrededor con ojos de locura. Sus ojos se posaron en una de las paredes laterales, donde la madera parecía más podrida, hinchada y blanda. «Madre mía, ayúdame», susurró al techo lleno de telarañas. Sus ojos captaron un brillo metálico en un rincón oscuro, medio enterrado bajo una pila de escombros y polvo. Se acercó y apartó unas viejas latas oxidadas. Allí estaba, un hacha. Vieja, con el mango de madera carcomido y la hoja cubierta de una capa rojiza de óxido, pero pesada y contundente. Carmen tomó el hacha. Pesaba mucho para sus brazos cansados, pero la adrenalina le dio fuerzas prestadas. Se giró hacia la pared lateral de la cabaña. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó Diego asustado por la mirada salvaje en los ojos de su madre. «Vamos a tener fuego, hijo. Vamos a tener calor», respondió ella, respirando agitadamente. Se acercó a la pared. La madera se veía repulsiva, con manchas negras y verdes. «Es una choza podrida», pensó con rabia. «Don César tenía razón, es basura, pues que arda la basura para salvar a mis hijos». Carmen levantó el hacha con ambas manos, concentrando toda su frustración, todo su dolor por la muerte de Antonio, todo su odio hacia César y todo su miedo por el futuro en ese único movimiento. «Por mis hijos», gritó, y descargó el golpe con violencia. ¡Crack! El sonido no fue el golpe sordo y blando que ella esperaba de una madera podrida y húmeda. Fue un crujido seco, sonoro y crujiente, como si hubiera golpeado un hueso duro. La hoja del hacha se clavó profundamente en la viga, partiendo la superficie exterior, y entonces sucedió. Carmen se detuvo jadeando, esperando ver salir insectos o polvo de moho. Pero no fue eso lo que salió. De la herida abierta en la madera brotó un aroma. No olía a humedad, no olía a viejo, no olía a podredumbre. Un olor dulce, cálido, envolvente y exquisitamente rico inundó sus fosas nasales. Era inconfundible. Era vainilla, pero no la vainilla artificial de los ambientadores baratos. Era un aroma profundo, especiado, con notas de madera noble y resina antigua. Un perfume tan intenso y puro que por un segundo Carmen se sintió mareada, como si hubiera entrado en una pastelería de lujo en París o en un templo sagrado. Los niños, que estaban acurrucidos bajo las mantas, levantaron la cabeza al unísono, olfateando el aire. «Huele a pastel», susurró Sol abriendo los ojos, que de repente parecían menos cansados. «Huele a flores ricas», añadió Camila confundida. Carmen frunció el ceño, incrédula. Soltó el mango del hacha que quedó clavada en la pared y acercó su rostro a la grieta que había abierto. El aroma era tan fuerte que casi se podía saborear en el aire. Con dedos temblorosos, Carmen tocó la madera alrededor del corte. La capa exterior, la que parecía podrida y musgosa, se desprendió con facilidad, como una costra falsa.
Debajo de esa fealdad superficial, la madera que el hacha había dejado al descubierto no era negra ni gris. Brillaba a la luz de la única vela que tenían encendida. Era de un color rojizo profundo, veteado con líneas doradas y oscuras, una madera densa y aceitosa que parecía sangrar aquel perfume embriagador. «¿Qué clase de brujería es esta?», murmuró Carmen retrocediendo un paso. El viento afuera seguía rugiendo, la lluvia golpeaba el techo como si quisiera derribarlo, pero dentro de la cabaña el aire había cambiado. Ya no olía a muerte ni a pobreza, olía a esperanza, a misterio, a algo antiguo y valioso que había estado esperando en silencio durante medio siglo a que alguien tuviera el valor o la desesperación suficiente para herirlo. Amigos oyentes, antes de que Carmen descubra qué se esconde realmente tras esa pared, quiero pedirles un favor rápido. Si están sintiendo la angustia de esta madre y la curiosidad por ese extraño aroma, denle me gusta a este relato ahora mismo. Suscríbanse para no perderse ni un segundo de este misterio y comenten aquí abajo. ¿Desde qué ciudad nos escuchan? ¿Qué harían ustedes en una cabaña abandonada en medio de la nada? Queremos leerlos. Carmen volvió a agarrar el mango del hacha. El frío seguía ahí, pero la curiosidad ahora ardía más fuerte que la hoguera que pretendía encender. Tenía que saber. Tenía que ver qué más había. Tiró del hacha para sacarla, haciendo palanca. La madera crujió de nuevo y un trozo grande de la viga se desprendió, cayendo al suelo con un ruido metálico, demasiado pesado para ser solo madera. Al caer, el trozo se partió en dos, y en el hueco que quedó en la pared, algo brilló. No era el brillo de la madera, era el brillo de algo escondido, algo que había sido emparedado a propósito. Carmen acercó la vela, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Allí, incrustado en el corazón de la viga hueca, rodeado de una sustancia cristalizada color ámbar que emanaba aquel olor a vainilla, había un pequeño objeto envuelto en cuero viejo. Carmen miró a sus hijos, luego miró el agujero en la pared. El miedo le decía que no tocara nada, que huyera, pero el instinto le decía que aquella choza podrida no era lo que parecía. Con una mano temblorosa, se estiró hacia el interior de la pared oscura, rozando la sustancia pegajosa y fragante, y sus dedos se cerraron alrededor del misterioso paquete. Afuera, un relámpago iluminó el cielo y por un instante la luz entró por las rendijas, iluminando la cara de Carmen, pálida pero decidida. Acababa de encontrar la primera pieza de un rompecabezas que don César mataría por tener si supiera que existe. Pero Carmen aún no sabía que al sacar ese objeto había despertado algo más que un simple aroma. Había despertado el pasado. Y el pasado, a veces, huele muy dulce antes de volverse peligroso. El pequeño paquete envuelto en cuero descansaba sobre las manos callosas y temblorosas de Carmen como si fuera una reliquia sagrada o una bomba de relojería. La tormenta seguía azotando el exterior, pero dentro de aquel rincón de la cabaña, el tiempo parecía haberse detenido, suspendido en una burbuja de fragancia dulce y embriagadora. La vela, consumida ya hasta la mitad, proyectaba sombras danzantes sobre las paredes que, hasta hace unos minutos, parecían ataúdes verticales y ahora se revelaban como cofres del tesoro disfrazados de miseria. Carmen deshizo el nudo del cordel de tripa que ataba el cuero. El material estaba reseco, agrietado por los años, pero había cumplido su función de proteger el contenido. Al apartar los pliegues, apareció una libreta de tapas duras, desgastadas por el tacto constante de unos dedos que ya no existían. No había título en la portada, solo una inicial grabada a fuego, una E mayúscula adornada con florituras antiguas. «Evaristo», susurró Carmen sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío invernal. «Evaristo, el abuelo de Antonio, el hombre al que la familia recordaba entre susurros burlones como el loco de la sierra. Decían que había perdido la razón, que había gastado su fortuna en caprichos absurdos antes de aislarse en esta montaña para morir solo. Don César solía contar historias sobre cómo el viejo Evaristo quemaba billetes para encender sus puros. Ahora,
Con el diario en las manos y el aroma a vainilla impregnando cada fibra de su ropa, Carmen empezaba a sospechar que la locura del abuelo era, quizás, la cordura más brillante que esa familia había conocido jamás. Abrió el cuaderno con delicadeza. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta negra se conservaba nítida, con una caligrafía angulosa y firme. Si estás leyendo esto, significa que has tenido la necesidad o la rabia suficiente para herir mi casa. Solo el desesperado golpea lo que cree que no tiene valor. Bienvenido al engaño, heredero mío. Lo que el mundo desprecia, el sabio atesora. No juzgues al árbol por su corteza, sino por su savia. Carmen leyó aquellas primeras líneas con el corazón encogido. Era un mensaje desde la tumba, una voz que le hablaba directamente a su desgracia. Pasó la página, buscando respuestas claras, mapas, números de cuentas bancarias, algo que pudiera usar para sacar a sus hijos de allí. Pero el texto se volvía críptico, lleno de divagaciones sobre botánica, mezclas químicas y referencias a una madera traída de tierras lejanas, un corazón de oro vegetal que debía ser protegido de los buitres de apellido ilustre. «Mamá, me duele». La voz débil de Diego la arrancó de la lectura. Carmen cerró el diario de golpe y lo escondió instintivamente bajo su abrigo, como si don César pudiera verlo a kilómetros de distancia. Se acercó al niño, que se revolvía inquieto bajo las mantas húmedas. Al tocar su frente, sintió una quemadura helada en sus propias manos. El chico estaba ardiendo en fiebre. «Diego, mi amor», murmuró, la angustia trepando por su garganta como una enredadera espinosa. La lluvia del camino, el frío de la llegada y la debilidad del hambre habían hecho mella en el más frágil de sus hijos. La noche pasó en una vigilia tortuosa. Carmen no durmió. Se dedicó a arrancar más astillas de la viga abierta, cuidando de no derrumbar la estructura, alimentando un fuego improvisado en la chimenea con aquella madera extraña. Y era algo prodigioso. Aquel material no ardía rápido como el pino. Se consumía con una lentitud exasperante, brillando con brasas de un color azulado y emitiendo un calor potente y constante. Y el humo no asfixiaba, perfumaba. La cabaña entera olía ahora como el obrador de un maestro pastelero, una mezcla de vainilla, canela y almizcle que parecía tener propiedades sedantes, pues Camila y Sol durmieron profundamente a pesar de la tormenta. Cuando el amanecer grisáceo se filtró por las rendijas, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un silencio absoluto y una niebla espesa que abrazaba la montaña. Diego, sin embargo, no mejoraba. Su respiración era sibilante y sus mejillas estaban rojas y febriles. Necesitaba antibióticos, necesitaba un médico, necesitaba comida caliente de verdad. Carmen revisó sus bolsillos. Vacíos. Ni una sola moneda. Don César se había asegurado de bloquear todas las tarjetas y vaciar las cuentas conjuntas antes de echarla. Era una indigente con un techo que olía a gloria, pero indigente al fin y al cabo. Miró el trozo grande de madera que se había desprendido la noche anterior, aquel que al caer se había partido revelando el hueco del diario. Era un leño pesado, denso como el hierro. Su interior brillaba con vetas rojizas y doradas, y la resina cristalizada en sus poros parecía joyas incrustadas. «Tengo que intentarlo», se dijo a sí misma. Dejó a Camila a cargo. La niña de 10 años asintió con una seriedad que a Carmen le rompió el corazón una vez más. «Cuida a tus hermanos, no abras a nadie. Volveré con medicinas». Carmen envolvió el leño en un trozo de tela vieja, se calzó sus botas llenas de barro seco y salió al exterior. El aire de la mañana era cortante. La caminata hacia el pueblo más cercano, San Pedro, le tomó casi 2 horas de descenso por senderos embarrados. Sus piernas le dolían, su estómago rugía, pero la imagen de Diego ardiendo en fiebre la empujaba hacia adelante. San Pedro era un pueblo pintoresco de calles empedradas y casas blancas, el tipo de lugar donde todos se conocen y los forasteros son observados con recelo. Carmen, con su ropa sucia y su aspecto demacrado,
Atrajo miradas de desaprobación de las señoras que barrían sus portales. Ella las ignoró. Su dignidad había muerto el día que enterró a Antonio. Ahora solo quedaba la supervivencia. Llegó a la plaza principal y vio un letrero de madera tallada. Antigüedades y curiosidades Elías. También vendían hierbas y remedios caseros. Era su mejor opción. Una farmacia moderna le pediría dinero o recetas que no tenía. Un viejo comerciante tal vez aceptaría un trueque. La campanilla de la puerta sonó con un tintineo alegre que contrastaba con su miseria. El interior de la tienda estaba abarrotado de relojes viejos, muebles restaurados y estanterías llenas de frascos de vidrio. Detrás del mostrador, un anciano con gafas de culo de botella y un delantal de cuero limpiaba una lámpara de aceite. «Buenos días», dijo Carmen, su voz ronca por la falta de uso y el cansancio. El anciano levantó la vista, escaneándola de arriba abajo. Su nariz se arrugó ligeramente, no por asco, sino por curiosidad. Pareció olfatear el aire. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo servirle?» «No damos limosna, si es eso lo que busca. La iglesia está 2 calles más abajo». Carmen sintió el aguijón de la humillación, pero mantuvo la cabeza alta. «No busco caridad. Busco un trato. Necesito medicinas para la fiebre y algo de comida. No tengo dinero, pero tengo esto». Puso el bulto de tela sobre el mostrador y lo desenvolvió. El trozo de viga quedó expuesto. A la luz de las lámparas de la tienda, la madera parecía palpitar con un brillo interior, y entonces el aroma se liberó. En el espacio cerrado de la tienda, la fragancia a vainilla y especias exóticas se expandió con una potencia sobrenatural, anulando el olor a polvo y cera vieja del lugar. El viejo Elías se quedó petrificado. Sus ojos, magnificados por las lentes, se abrieron desmesuradamente. Soltó el trapo que tenía en la mano. ¿De dónde has sacado esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Es leña», mintió Carmen, instintivamente cautelosa. «De una vieja propiedad en la sierra. Arde muy bien y huele mejor. Pensé que podría interesarle para tallar alguna figura o para perfumar su tienda». El anciano se acercó al leño como si fuera un animal peligroso o sagrado. Extendió una mano huesuda y tocó la superficie veteada. Luego acercó su nariz y aspiró profundamente, cerrando los ojos con una expresión de éxtasis casi doloroso. «Esto no es leña, mujer. Esto no es simple madera», murmuró, casi para sí mismo. «Hace 40 años que no olía algo así. Mi padre me hablaba de ella, pero creí que se había extinguido, que las últimas existencias se habían quemado en el incendio del Palacio Real». Carmen sintió un nudo en el estómago. «¿De qué está hablando? Solo necesito medicinas para mi hijo. ¿Vale algo o no?». Elías abrió los ojos y la miró con una intensidad nueva, calculadora. Ya no veía a una mendiga, veía a alguien que cargaba con un misterio. «Vale. Algo. Sí. Puedo darle lo que pide. Antibióticos, jarabe, leche, pan. Todo lo que necesite». El anciano se dio la vuelta rápidamente y comenzó a llenar una bolsa con frascos y víveres, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. Carmen observó, confundida. ¿Tanto valía un trozo de madera aromática? ¿O el viejo se había compadecido de ella? «Tome», dijo Elías empujando una bolsa llena sobre el mostrador, «y llévese esto también». Le puso 2 billetes de 50 en la mano. «Por la leña». Carmen miró el dinero. Era más de lo que esperaba. Podría comprar carne, mantas. «Gracias. Muchas gracias. Una cosa más, señora», dijo el viejo, reteniendo el trozo de madera con una mano posesiva. «¿Tiene más de esto?». Carmen dudó. Recordó las paredes de la cabaña, las vigas, el suelo. Toda su casa estaba hecha de eso. «Un poco. Solo unos restos viejos. Si encuentra más, tráigamelo. Todo lo que tenga. Yo se lo compraré. No se lo enseña a nadie más en el pueblo. Son gente ignorante. Lo usarían para quemar basura. Yo sé apreciar la artesanía». Carmen asintió y salió de la tienda apresuradamente, abrazando la bolsa de medicinas contra su pecho.
Su corazón latía con fuerza. Había conseguido lo que necesitaba. Diego se salvaría. Pero dentro de la tienda el viejo Elías no volvió a sus quehaceres. Con manos temblorosas, descolgó el teléfono antiguo de la pared y marcó un número que sabía de memoria. Esperó 2 tonos. «Diga», respondió una voz masculina y autoritaria al otro lado. «Don César, lamento molestarle tan temprano», dijo Elías, su voz bajando a un susurro conspirador. «Pero creo que tenemos una situación. Una mujer, una viuda andrajosa, acaba de salir de mi tienda. Traía un trozo de cedro vainilla imperial. Sí, señor, el auténtico, el que su abuelo Evaristo juró haber destruido. Y don César, la pieza que trajo estaba cargada de resina pura». Al otro lado de la línea hubo un silencio denso, seguido por el sonido de una respiración agitada. «¿Estás seguro, viejo?», preguntó César, y la codicia goteaba de cada sílaba. «Inconfundible. Si esa mujer está viviendo donde creo que está viviendo. Está sentada sobre una mina de oro más grande que todo su patrimonio actual. No la dejes ir lejos. Averigua si sabe lo que tiene», ordenó César. «Voy para allá. Y Elías, si es verdad, serás recompensado. Si me mientes, quemaré tu tienda contigo dentro». Carmen caminaba de regreso a la montaña, luchando contra la pendiente y el barro, sintiendo un extraño alivio por las medicinas en su bolsa. No sabía que acababa de activar una cacería. No sabía que el trozo de madera que dejó atrás no era solo leña bonita, sino la prueba de una leyenda que muchos creían muerta. Mientras subía hacia su refugio podrido, ajena al peligro que se cernía sobre ella, el aroma a vainilla en sus manos parecía ahora una advertencia dulce y mortal. La cabaña la había salvado del frío, pero ahora tendría que salvarla de los lobos. Y en el silencio de la montaña, Carmen creyó escuchar el eco de una risa antigua, tal vez la del abuelo Evaristo, disfrutando del primer acto de su gran obra teatral póstuma. El ascenso de regreso a la cabaña fue un calvario físico, pero el espíritu de Carmen volaba ligero, impulsado por la esperanza que tintineaba en la bolsa de plástico. Antibióticos, jarabe y comida. El barro se aferraba a sus botas como manos de muertos, intentando arrastrarla hacia el abismo, pero ella las ignoraba. La lluvia había dado una tregua, aunque el cielo permanecía con ese tono gris plomizo, hinchado de agua no derramada. Una promesa silenciosa de que la tormenta aún no había terminado con ellos. Al divisar la silueta deforme de su nuevo hogar, esa estructura que parecía un tumor en la ladera de la montaña, Carmen no sintió la repulsión del día anterior. Ahora sabía que aquella fealdad era una máscara. Al cruzar el umbral, el contraste fue brutal. Afuera reinaba el olor a tierra mojada y ozono frío. Adentro, el aire era denso, cálido y dulce. La fragancia del cedro vainilla imperial, como lo había llamado el viejo Elías, había saturado cada rincón. Era un aroma que abrasaba, que calmaba los nervios y parecía nutrir el alma. «¡Mamá!», exclamó Camila corriendo hacia ella. La niña tenía los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y asombro. «Diego está despierto. Dice que el humo huele a caramelos y que ya no tiene tanto frío». Carmen corrió hacia el colchón improvisado. Diego estaba pálido, pero sus ojos tenían un brillo de conciencia que antes faltaba. Con manos rápidas y eficientes, Carmen dosificó el jarabe y le dio un trozo de pan fresco. Ver a su hijo comer, ver cómo el color regresaba tímidamente a sus mejillas, fue la mayor victoria de su vida. «Descansa, mi amor. Todo va a estar bien», susurró, besando su frente sudorosa. Con los niños alimentados y tranquilos, arrullados por el calor sobrenatural que emanaban los pocos leños en la chimenea, leños que ardían con una llama azulada y perezosa, durando horas sin consumirse, Carmen se sentó junto al fuego. Sacó el diario de cuero del abuelo Evaristo. Necesitaba entender, necesitaba saber qué era lo que realmente poseía antes de que el mundo exterior intentara arrebatárselo. Abrió el cuaderno donde lo había dejado. La letra de Evaristo, picuda y nerviosa, parecía saltar de las páginas amarillentas. Día 12 del encierro. La obra maestra está casi terminada.
He gastado hasta el último centavo de mi fortuna, esa que mis nietos y sobrinos codician como buitres esperando la muerte del león. He comprado el cargamento completo del naufragio del Santa Isabel. Nadie sabía lo que transportaba ese barco en sus bodegas secretas. Madera de los dioses. Cedro vainilla, extinto en su lugar de origen. Talado hasta la última rama por la vanidad de los emperadores de Oriente. Dicen que un ataúd hecho de esta madera preserva el cuerpo incorrupto por 1000 años. Yo digo que preserva la cordura. Carmen pasó la página, fascinada. El abuelo no estaba loco. Era un genio paranoico. He recubierto las vigas maestras. He levantado paredes dobles, pero no podía dejarla brillar. El oro atrae a los ladrones. La belleza atrae a los envidiosos. Para proteger mi tesoro tuve que disfrazarlo de basura. He creado una pasta, una mezcla alquímica de ceniza volcánica, arcilla podrida y esporas de un hongo inofensivo pero visualmente repulsivo. He pintado mi palacio con la piel de un leproso. Que vean moho donde hay rubíes, que vean podredumbre donde hay eternidad. Solo aquel que se atreva a romper la superficie, aquel que esté dispuesto a mancharse las manos con la miseria, merecerá encontrar la gloria que he escondido dentro. Carmen levantó la vista del diario y miró las paredes. Lo que antes le parecía humedad asquerosa, ahora lo veía como una obra de arte del engaño. Se puso de pie, tomó un cuchillo de mesa mellado que había encontrado en un cajón y se acercó a la pared más cercana a la ventana. Con cuidado raspó la superficie negruzca y mohosa. La capa cedió con una textura gomosa, cayendo al suelo como piel muerta. Debajo, la madera estaba inmaculada, pulida, con ese tono rojizo y vetas doradas que parecían atrapar la poca luz del día. Carmen jadeó. No era solo un trozo, ni una viga. Toda la cabaña, absolutamente toda la estructura, estaba hecha de aquel material incalculable. Vivían dentro de una caja fuerte, hecha de joyas orgánicas. Si el viejo Elías le había dado 100 billetes por un trozo del tamaño de su brazo, ¿cuánto valía la casa entera? Millones. Una fortuna que ni siquiera don César podría imaginar en sus sueños más salvajes. Pero el diario tenía más secretos. No solo es la madera, futuro heredero. La madera es el cofre, pero el corazón debe latir. En la columna central, aquella que sostiene la viga madre, he ocultado la esencia concentrada, la sangre del árbol. Si alguna vez te encuentras en la ruina total, busca el nudo en la madera que parece un ojo cerrado. Presiona allí. Carmen giró sobre sus talones, buscando la columna central. Era un pilar grueso, tosco, situado en medio de la sala única. Estaba cubierto de la misma pasta grisácea repugnante. Carmen comenzó a raspar frenéticamente a la altura de sus ojos. El polvo gris caía sobre su ropa, sobre su pelo, pero no le importaba. Ahí estaba, un nudo en la madera, perfectamente conservado, con una forma ovalada que recordaba inquietantemente a un párpado cerrado. El ojo, susurró. Presionó con el pulgar. Nada ocurrió al principio. Carmen empujó con más fuerza usando el peso de su cuerpo, desesperada, sintiendo que el tiempo se le escapaba. Hubo un clic suave, apenas audible, seguido de un siseo neumático. Una sección de la columna, un pequeño recuadro de 10 centímetros, se deslizó hacia afuera como un cajón secreto. El aroma que salió de allí fue tan intenso que Carmen tuvo que cubrirse la nariz. Era vainilla pura, destilada, potente como un licor antiguo. Dentro del pequeño compartimento reposaban 3 frascos de cristal tallado, sellados con cera roja, llenos de un líquido ámbar espeso y dorado. Junto a ellos, una pequeña bolsa de terciopelo que tintineó al tocarla. Carmen sacó la bolsa y la abrió. Monedas de oro. Viejos doblones y monedas de curso legal de hacía 50 años, de oro macizo. No eran muchas, tal vez 20, pero suficientes para comer durante un año. Suficientes para huir. «Mami, ¿qué es eso?», preguntó Sol acercándose con curiosidad, atraída por el brillo. Es un regalo del abuelo Evaristo, mi vida.
Un regalo para que nunca más pasen hambre, dijo Carmen, con lágrimas en los ojos, apretando las monedas contra su pecho. Pero la alegría de Carmen duró poco. El sonido, lejano pero inconfundible, de un motor potente rompió la paz de la montaña. El rugido mecánico se acercaba, devorando el silencio del camino de tierra. Carmen se congeló. Nadie venía a este lugar olvidado de la mano de Dios. Nadie, excepto alguien que supiera el camino. Se asomó por una de las rendijas de la ventana tapiada. Un vehículo todoterreno negro, reluciente y agresivo, trepaba por la cuesta embarrada, patinando y rugiendo como una bestia metálica enfurecida. Detrás de los cristales tintados, Carmen pudo imaginar la silueta de don César. El pánico la golpeó como un balde de agua helada. Él sabía. El viejo Elías la había traicionado. No había otra explicación. César no venía a traerle comida, ni a ver cómo estaban sus sobrinos. Venía por la madera, venía por el tesoro. «Camila, escucha bien», dijo Carmen girándose hacia sus hijos. Su voz era acero templado por el miedo. «Esconde esto». Le entregó la bolsa con las monedas y los frascos de esencia a su hija mayor. «Métete con tus hermanos debajo de la cama del fondo, detrás de las cajas viejas. No salgan, no hagan ruido, pase lo que pase. ¿Me entiendes?» «Sí, mamá», respondió la niña, asustada por la palidez mortal de su madre. Carmen volvió a cerrar el compartimento secreto en la columna. Tomó un puñado de la ceniza y el polvo que había raspado y trató de pegarlo de nuevo sobre la madera expuesta, intentando ocultar el brillo dorado, intentando volver a ponerle la máscara de leproso a su palacio. Pero era inútil. El aroma la delataba. La casa olía a riqueza. El coche se detuvo frente a la cabaña con un frenazo brusco que salpicó lodo contra las paredes. Se escucharon portazos. Pasos pesados aplastaron el barro del exterior. «¡Carmen!». La voz de don César sonó amplificada por la arrogancia, atravesando las paredes endebles. «Sé que estás ahí, abre la puerta. He venido a inspeccionar la propiedad». Carmen respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Tomó el hacha oxidada que había usado la noche anterior. No para atacar, sino para sentirse menos indefensa. No podía dejar que entrara. Si César veía el interior, si olía el aire, nunca los dejaría salir con vida. Él tenía abogados, dinero y poder. Ella solo tenía un hacha vieja y 3 hijos que proteger. «Vete, César», gritó ella desde adentro sin abrir. «Esta propiedad es mía. Tú me la diste. Tengo los papeles». Hubo un silencio al otro lado, seguido de una risa seca y desagradable. «Oh, querida cuñada, siempre tan dramática». La voz de César estaba ahora pegada a la puerta. «Solo quiero ayudar. Me han dicho que estás pasando penurias, que intentas vender leña para comprar medicinas. Eso es indigno para alguien que lleva mi apellido. Abre, vamos a renegociar. Te daré un apartamento en la ciudad, calefacción, colegios, a cambio de este montón de basura podrida. Es un trato generoso, ¿no crees?». La mentira era tan evidente que goteaba veneno. César no ofrecía nada gratis. Si ofrecía un apartamento, era porque sabía que la cabaña valía 100 veces más. «No quiero nada de ti», respondió Carmen. «Lárgate o llamaré a la policía». «¿A la policía?». César soltó una carcajada. «Aquí no hay señal, Carmen. Aquí no hay ley. Solo estamos tú, yo y esta peculiar construcción». Un golpe violento sacudió la puerta. Una patada. La madera vieja crujió. Otro golpe. César no estaba solo. Alguien más estaba golpeando con fuerza bruta. Los goznes oxidados, que ya estaban al límite, empezaron a ceder. Carmen retrocedió levantando el hacha. Miró hacia el rincón donde sus hijos estaban escondidos. El olor a vainilla, que antes era reconfortante, ahora se sentía empalagoso, asfixiante, como el perfume de un funeral. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared interior. La luz gris de la tarde entró a raudales, recortando 2 siluetas en el umbral. Don César, impecable en su abrigo de lana, y a su lado un hombre gigantesco con cara de pocos amigos,
probablemente un guardaespaldas o un matón a sueldo. César entró, arrugando la nariz ante la penumbra, pero al dar el segundo paso, se detuvo en seco. Sus fosas nasales se dilataron. Aspiró profundamente, cerrando los ojos con una expresión de codicia pura, casi obscena. «Dios santo», murmuró César, olvidando su papel de cuñado preocupado. «El viejo Elías no mentía. Huele a gloria. Huele a millones». Sus ojos, brillantes de avaricia, recorrieron la estancia, deteniéndose en la pared raspada donde la madera dorada brillaba como una herida abierta, y luego bajaron hasta Carmen, que sostenía el hacha con nudillos blancos. «Suelta eso, Carmen», dijo César con una voz suave, peligrosa. «No querrás hacerte daño. Ya no necesitas esa herramienta. De hecho, ya no necesitas estar aquí. Esta casa acaba de ser expropiada por motivos de seguridad familiar». El matón dio un paso adelante, haciendo crujir sus nudillos. Carmen apretó los dientes. La batalla por la herencia acababa de convertirse en una guerra física, y ella estaba atrapada en el corazón de un tesoro que ahora era su prisión. «Un paso más, y te juro que corto algo más que madera», advirtió Carmen, pero su voz temblaba. César sonrió, una sonrisa de tiburón que olía sangre en el agua. «Vamos, Carmen, seamos razonables. Mira a tu alrededor. Esto es demasiado grande para ti. No sabrías qué hacer con ello. Yo, en cambio, sé exactamente cuánto vale cada astilla. Te daré 100.000, ahora mismo, en efectivo. Toma a tus hijos y vete». Era una oferta insultante para lo que valía la cabaña, pero una fortuna para una mujer desesperada. Carmen dudó un segundo pensando en Diego, en la fiebre, en el hambre, pero luego miró la pared, la madera noble que el abuelo Evaristo había protegido con tanto celo. Él la había disfrazado para protegerla de gente como César. Si ella se rendía ahora, traicionaría no solo a Antonio, sino al único ancestro que había pensado en ellos. «No», dijo Carmen firmemente. «Esta casa es de mis hijos, y no está en venta». La sonrisa de César se borró instantáneamente, reemplazada por una mueca de furia fría. «Entonces me temo que tendremos que sacarte por las malas, y cuando terminemos, quemaré este lugar hasta los cimientos para recoger las cenizas doradas, si hace falta». «Quítale el hacha», ordenó al gigante. El hombre avanzó. Carmen levantó el arma, pero sabía que no tenía oportunidad. Estaba a punto de perderlo todo justo cuando acababa de encontrarlo. Pero lo que César no sabía, lo que nadie sabía, era que la cabaña tenía sus propios mecanismos de defensa y que el abuelo Evaristo había dejado más trampas que un simple disfraz de moho. El matón avanzó con la confianza pesada de quien sabe que la fuerza bruta es la única ley que importa. Su nombre era el Toro, o al menos así lo llamaba César, y su sombra caía sobre Carmen como una lápida. Carmen retrocedió un paso, sus talones chocando contra la columna central de la cabaña, esa misma columna que guardaba el corazón del secreto de Evaristo. El aire, saturado de la fragancia celestial del cedro vainilla imperial, parecía volverse más denso, vibrante, casi como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración ante la intrusión. «Vamos, señora, no haga esto difícil», gruñó el Toro, extendiendo una mano del tamaño de una pala hacia el mango del hacha. «¡Atrás!», gritó Carmen, lanzando un tajo al aire que el hombre esquivó con una facilidad insultante. Don César observaba desde la entrada, con las manos en los bolsillos de su abrigo de cachemira, impasible como un espectador en una obra de teatro aburrida. «Quítasela ya, me está dando dolor de cabeza. Y cuidado con golpear las paredes. No quiero que dañes la mercancía. Cada arañazo nos cuesta dinero». El Toro se abalanzó. Carmen, impulsada por el pánico, giró sobre sí misma buscando una vía de escape, pero en la estrecha sala principal no había dónde ir. En su desesperación, su espalda golpeó con fuerza contra un panel de madera decorativa al lado de la chimenea, justo debajo de una vieja cabeza de ciervo apolillada que colgaba en la pared. Se escuchó un sonido mecánico, un clac, clac, clac rápido de engranajes ocultos que despertaron tras décadas de sueño. No fue Carmen quien activó nada conscientemente. Fue el azar,
o tal vez la previsión paranoica del abuelo Evaristo, quien había convertido su refugio en una fortaleza llena de sorpresas. De repente, una sección del suelo frente a la chimenea, justo donde el toro iba a pisar, cedió. No era un pozo profundo, solo un desnivel repentino de medio metro, una trampa para romper tobillos. El gigante perdió el equilibrio, sus brazos agitando el aire inútilmente, y cayó de bruces con un estruendo sordo, golpeándose la barbilla contra el borde de piedra de la chimenea. Quedó aturdido, gimiendo en el suelo. «¿Pero qué demonios?», exclamó César, dando un paso atrás con los ojos desorbitados. Carmen, tan sorprendida como ellos, aprovechó la confusión. No atacó. Corrió hacia la puerta, que César había dejado abierta, y la cerró de un portazo, echando el cerrojo oxidado y empujando la vieja mesa coja para bloquearla. «¡Estás loca!», gritó César desde afuera, golpeando la madera con los puños. «¡Abre ahora mismo! Te vas a arrepentir de esto, Carmen. ¡Jamás!», respondió ella, jadeando con el corazón latiéndole en la garganta. «Esta es mi casa. Lárgate o juro que prenderé fuego a todo. Si no es para mis hijos, no será para nadie». La amenaza colgó en el aire. César dejó de golpear. El silencio regresó, solo roto por los gemidos del toro, que intentaba levantarse sacudiendo la cabeza, y el sonido de la lluvia que comenzaba a caer de nuevo, suavemente al principio, luego con más fuerza. «¿Quemar?». La voz de César llegó amortiguada a través de la puerta, cargada de una incredulidad burlona. «No te atreverías. Sabes lo que vale. Sabes que esa madera podría comprarles la vida a 3 generaciones de tu estirpe. No eres tan estúpida, Carmen». Carmen miró a el toro, que ya se estaba poniendo de pie, frotándose la mandíbula. El hombre la miró con odio puro. Ya no era solo un trabajo, ahora era personal. Pero Carmen tenía el hacha de nuevo en alto, y esta vez el hombre dudó. La trampa del suelo le había enseñado respeto por la casa. «Salga», le ordenó Carmen al matón, señalando la ventana trasera, que estaba tapiada con tablas más finas. «Salga por ahí o le abro la cabeza antes de que pueda dar un paso». El toro miró a la puerta bloqueada, luego a Carmen, luego a la ventana. Con un gruñido de frustración, se dirigió a la parte trasera, arrancó las tablas podridas de una patada y se deslizó hacia la lluvia, prefiriendo enfrentar la ira de su jefe afuera que las trampas de una casa maldita adentro. Ahora Carmen estaba sola de nuevo con sus hijos, pero sitiada. César no se iría. Podía escucharlo hablando por teléfono afuera, probablemente llamando a más hombres, o tal vez a sus abogados corruptos, para inventar una orden judicial, o peor, planeando cómo sacarlo sin dañar la preciosa madera. Carmen corrió hacia el dormitorio improvisado. Camila, Diego y Sol salieron de debajo de la cama, temblando. «¿Se han ido, mami?», preguntó Diego. «No, mi amor, están afuera. Pero no pueden entrar», mintió ella tratando de transmitir una seguridad que no sentía. Regresó a la sala principal y se acercó a la trampa del suelo. Miró hacia abajo. En el hueco que se había abierto, vio algo más que tierra. Había tubos de metal, tubos que recorrían el subsuelo de la cabaña, y olía diferente. No solo a vainilla, había un olor químico sutil, como a alcohol o éter. Carmen recordó el diario, lo sacó de su bolsillo y buscó frenéticamente. «Para preservar la madera y mantener el aroma vivo, he diseñado un sistema de irrigación interno. La savia del árbol se seca con los años, pero yo la he sustituido. En el sótano ciego, bajo los cimientos, hay tanques con esencia concentrada y alcohol conservante. Circulan por las venas de la casa cuando la temperatura baja, manteniendo la madera flexible y fragante. Pero cuidado, heredero. El alcohol es volátil. El sistema es delicado. Una chispa en el lugar equivocado y mi palacio de aromas se convertirá en una bomba de perfume». Carmen palideció. Vivían literalmente dentro de un polvorín. La madera no solo era valiosa, estaba impregnada de sustancias inflamables para su conservación. Su amenaza de quemar la casa no era una fanfarronada, era una sentencia de muerte real y terrorífica. Si César intentaba algo estúpido,
como lanzar un bote de humo o forzar la entrada con un soplete, volarían por los aires. «¡César!», gritó Carmen a través de la puerta, su voz aguda por el miedo. «Escúchame bien. No intenten entrar. La casa está llena de alcohol y gases. Si hacen una chispa, explotaremos todos». Afuera, la risa de César fue cruel. «¿Ahora intentas asustarme con cuentos de fantasmas, Carmen? ¿Qué gases? Lo único que hay ahí dentro es madera vieja y perfume caro. No voy a caer en tus trucos. Tienes 1 hora. Si en 1 hora no sales con los niños y firmas los papeles de cesión que tengo en el coche, entraré con una excavadora. Derribaré las paredes contigo dentro si es necesario. Recuperaré la madera de los escombros». «Es verdad», insistió ella, desesperada. «El abuelo lo escribió en su diario. Hay un sistema de tuberías bajo el suelo». «El abuelo estaba loco», rugió César. «Y tú también. 1 hora, Carmen. Tic, tac». Carmen se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda contra la puerta. Estaba atrapada. Si salía, César le quitaría todo y la dejaría en la calle con una miseria. Si se quedaba, él derribaría la casa. Y si intentaban luchar, podían morir en una explosión. Miró a sus hijos. Camila estaba abrazando a sus hermanos, cantándoles una canción de cuna para que no escucharan los gritos. La escena le partió el alma y al mismo tiempo la llenó de una determinación fría y absoluta. No iba a permitir que ganaran. No esta vez. Antonio había muerto trabajando para esa familia de víboras. Ella no dejaría que le robaran el futuro de sus hijos. Se levantó y fue hacia la chimenea. El fuego seguía ardiendo suavemente con la leña aromática. Observó las llamas azules, el sistema de tuberías. Si el abuelo Evaristo era tan genio como parecía, debía haber una forma de usarlo, no para explotar, sino para defenderse. Buscó en el diario alguna mención a una válvula, un control. Sus ojos recorrieron las páginas llenas de diagramas complejos. En caso de plaga, en caso de que las termitas o los insectos osen atacar mi tesoro, he instalado una purga. La palanca de emergencia está detrás del escudo de armas falso sobre la repisa. Al activarla, el sistema libera la esencia vaporizada a alta presión a través de los poros internos. Saturará el aire en segundos. Ningún ser vivo puede permanecer dentro sin asfixiarse en dulzura. Es mi última defensa, matar de placer al invasor. Carmen miró el escudo de armas de metal oxidado sobre la chimenea. Siempre le había parecido un adorno ridículo. Ahora lo veía como el gatillo de un arma química biológica. Si activaba la purga, la casa se llenaría de vapor concentrado. Tendrían que salir. Pero, ¿y si podía dirigirlo hacia afuera? ¿Y si podía usar las tuberías rotas por la trampa del suelo para crear una nube defensiva? No había tiempo para teorías. Tenía que preparar a los niños. «Camila, Diego, traigan todas las toallas que encuentren», ordenó Carmen. «Y la botella de agua. Vamos a mojarlas». «¿Para qué, mamá?», preguntó Diego. «Vamos a jugar a los buzos. Tienen que ponerse esto en la cara y respirar a través de la tela mojada. No se la quiten por nada del mundo. El aire va a oler muy fuerte, como cuando te echas mucho perfume, y puede hacerles toser». Carmen empapó trapos viejos y se los ató a los niños alrededor de la boca y la nariz. Ella hizo lo mismo. Parecían una banda de forajidos domésticos. La hora pasó volando, marcada por el sonido de la lluvia y los pasos inquietos de los hombres de César afuera. Al cumplirse el plazo, el motor de la excavadora o de algún vehículo pesado rugió cerca. César no bromeaba. Iba a embestir la cabaña. «Se acabó el tiempo, Carmen». La voz de César sonó amplificada por un megáfono. «Derriben la pared sur. ¡Con cuidado!». Carmen corrió hacia la chimenea. Agarró el escudo de armas con ambas manos y tiró. Estaba atascado por el óxido. «Vamos, maldita sea», gruñó tirando con todas sus fuerzas. Un golpe tremendo sacudió la cabaña. La pared sur crujió y se abombó hacia adentro. El polvo cayó del techo. Los niños gritaron. La máquina estaba empujando. Carmen puso un pie en la pared y tiró con la desesperación de una madre acorralada. El metal cedió con un chirrido agónico.
Detrás del escudo había una palanca roja, cubierta de polvo. «Perdóname, abuelo, si esto nos mata», gritó Carmen y bajó la palanca. El suelo bajo sus pies vibró. Un silbido agudo, como el de una olla a presión gigante, llenó el aire. Y entonces, de las rejillas de ventilación, de las grietas del suelo y de los propios poros de la madera, comenzó a salir un vapor blanco y denso. No era humo, era una niebla aromática. El olor a vainilla se multiplicó por 1000. Era tan intenso que los ojos de Carmen empezaron a lagrimear al instante. Incluso a través del trapo mojado, el dulzor era empalagoso, casi doloroso. Pero lo más importante, la tubería rota en la trampa del suelo, la que daba al exterior por debajo de los cimientos, comenzó a escupir ese vapor hacia afuera con la fuerza de un geyser. La nube blanca se expandió rápidamente, saliendo por debajo de la puerta, por las ventanas rotas, envolviendo la cabaña en una bruma espesa y perfumada. Afuera, el conductor de la excavadora se detuvo. No veía nada. La niebla cubrió el parabrisas. «¿Qué diablos es esto?», se oyó gritar a César. «¡Es gas! ¡Tienen gas! ¡Huele a pastel!», gritó otro hombre, tosiendo. La esencia vaporizada a alta concentración no era solo olorosa, era irritante para las mucosas y los ojos. Los hombres de César empezaron a toser violentamente, arcadas de náuseas provocadas por la sobredosis sensorial. El aroma era tan fuerte que desorientaba, mareaba, hacía que las piernas flaquearan. Carmen abrazó a sus hijos en el rincón más alejado de la salida del vapor. La casa estaba luchando por ellos. El legado de Evaristo estaba repeliendo a los invasores con su propia sangre perfumada. «¡Retrocedan!», ordenó César entre toses. «No veo nada. Me arden los ojos». La excavadora dio marcha atrás, alejándose de la nube tóxica de vainilla. Habían ganado tiempo, pero Carmen sabía que esto era solo una tregua temporal. El vapor se disiparía, y cuando lo hiciera, César estaría más furioso que nunca. Tenían que aprovechar la confusión para escapar. Pero, ¿a dónde irían en medio de la tormenta, perseguidos por hombres armados? Fue entonces cuando, a través de la ventana rota, entre la niebla blanca, Carmen vio luces azules parpadeando en la distancia, bajando por el camino de la montaña. No eran los faros de César, eran sirenas. Alguien más se unía a la fiesta. Las luces azules destellaban rítmicamente a través de la densa niebla de vainilla que envolvía la cabaña, creando un efecto estroboscópico casi onírico. Para Carmen, atrapada entre el vapor asfixiante de su propio refugio y la amenaza de don César, aquellas luces eran la única señal de que el mundo exterior, el mundo de la ley y el orden, aún existía. Dentro de la casa, la situación era insostenible. La purga de esencia que había activado como defensa se estaba volviendo en su contra. A pesar de los paños mojados, el aire era tan dulce que quemaba los pulmones. Los niños lloraban con un llanto ahogado, sus ojos enrojecidos por la irritación. «Tenemos que salir», dijo Carmen, tomando una decisión desesperada. «Si nos quedamos, nos asfixiaremos. Si salimos, nos enfrentamos a César. Pero con la policía llegando, tal vez tengamos una oportunidad». «Tengo miedo, mamá», sollozó Sol, aferrada a su pierna. «Lo sé, mi vida, pero somos fuertes, somos invencibles. Recuerda el olor. Es nuestro escudo». Carmen tomó el hacha con una mano y sujetó la mano de Camila con la otra, formando una cadena humana con sus hijos. Se dirigieron hacia la puerta trasera, la que el toro había destrozado parcialmente en su huida. Afuera, el caos reinaba. La nube de vapor aromático había creado una zona de exclusión natural. Los hombres de César, figuras fantasmales en la bruma, tosían y se frotaban los ojos, desorientados. La excavadora estaba detenida a unos metros, su motor en ralentí, rugiendo como una bestia confundida. Don César, sin embargo, parecía inmune al dolor físico, impulsado por una rabia fría que superaba cualquier incomodidad. Se había cubierto la boca con un pañuelo de seda y caminaba de un lado a otro, ladrando órdenes que nadie podía cumplir. «Es solo humo.
Entren y sáquenla, la policía está aquí. Si nos encuentran asediando una casa con niños, estamos acabados, gritaba, su voz distorsionada por la tela. Fue entonces cuando Carmen emergió de la niebla, una aparición con el pelo revuelto, la ropa sucia de hollín y barro, y un hacha en la mano. Parecía una valquiria de la miseria. «¡Aquí estoy, César!», gritó ella, su voz rompiendo el estruendo del motor. «¡Déjanos en paz!». César se giró hacia ella. Al verla, una sonrisa triunfal se dibujó bajo su pañuelo. «Agárrenla», ordenó. 2 de sus hombres, recuperándose del aturdimiento, se lanzaron hacia ella. Pero antes de que pudieran alcanzarla, una voz amplificada por un altavoz resonó desde el camino. «¡Alto, policía! Tiren las armas y pónganse de rodillas». Un convoy de 3 patrullas de la Guardia Civil había llegado, alertados por una llamada anónima, probablemente del viejo Elías, temeroso de verse implicado en una masacre, o quizás movido por un remanente de conciencia. Los agentes, con chalecos antibalas y armas largas, desplegaron un perímetro rápido y eficiente. Los hombres de César, mercenarios de poca monta ante la autoridad real, dudaron. El Toro levantó las manos. Pero César no. César estaba demasiado cerca de su objetivo, demasiado obsesionado con los millones que representaba aquella madera. «Esto es un malentendido», gritó César, bajando las manos lentamente, pero acercándose peligrosamente a Carmen. «Soy el dueño legal. Esta mujer es una ocupa desequilibrada. Está intoxicando a sus hijos con gas». «Es mentira», replicó Carmen retrocediendo hacia la patrulla. «Él intentó derribar la casa con nosotros dentro. Quiere robar la herencia de mis hijos». El sargento al mando, un hombre canoso con rostro severo, avanzó con la pistola en mano. «Señor, aléjese de la mujer». «Ahora». César miró a los policías, luego a Carmen, y finalmente a la cabaña que brillaba débilmente entre la niebla. Sabía que había perdido la batalla legal en ese momento. Si lo detenían, investigarían. Descubrirían el valor de la madera. Carmen ganaría. Y él, don César, el empresario intachable, acabaría en la cárcel por asalto. Su mente, retorcida por la codicia y el orgullo, tomó una decisión fatal. Si él no podía tenerlo, nadie lo tendría. Con un movimiento rápido, sacó un encendedor de oro de su bolsillo. «Nadie se mueva», gritó retrocediendo hacia la nube de vapor que salía de la base de la casa. «Este gas es inflamable. Si disparan, volamos todos». El sargento hizo una señal para que sus hombres bajaran las armas, pero no las enfundaran. La tensión se disparó. El aire, saturado de alcohol vaporizado y esencia, era efectivamente una bomba en potencia. «César, no lo hagas», suplicó Carmen, no por la casa, sino por sus hijos, que estaban a solo unos metros. «Morirás tú también. Prefiero ver arder este montón de leña que verte a ti rica con mi dinero», escupió César con veneno. «Tú y tu marido inútil nunca merecieron nada». César encendió la llama. El pequeño fuego bailó en la punta del encendedor, minúsculo pero aterrador. Lo acercó al chorro de vapor que salía de la tubería rota. «¡No!», gritó Carmen lanzándose hacia adelante instintivamente. Pero fue demasiado tarde, o eso pareció. César tocó el vapor con la llama. Hubo un whoosh ensordecedor, pero no fue la explosión devastadora que todos esperaban. No hubo una bola de fuego que consumiera la montaña. Lo que ocurrió fue algo mucho más extraño y espectacular. La mezcla que el abuelo Evaristo había creado, esencia de cedro vainilla, alcohol y resinas ignífugas naturales, no estaba diseñada para explotar violentamente, sino para arder de una forma muy específica. El vapor se encendió, sí, pero se transformó en una llamarada de combustión lenta, de un color azul cobalto y violeta intenso. El fuego recorrió el rastro de vapor hacia la casa, pero en lugar de prender la madera, la llama lamió la superficie. El calor intenso derritió instantáneamente la capa de podredumbre falsa, esa pasta gris de moho y arcilla que cubría la cabaña. Como si una mano divina estuviera pelando una fruta gigante, el fuego limpió la fachada. La capa fea se desprendió en escamas ardientes, revelando lo que había debajo ante los ojos atónitos de todos los presentes: policías, matones, niños y el propio César.
La cabaña brilló. Bajo la luz del atardecer y el resplandor de las llamas azules, la casa se reveló como un palacio de madera preciosa, roja y dorada, pulida y perfecta. No había ni una sola tabla podrida. Era una joya arquitectónica, una estructura que valía una fortuna incalculable, brillando con una majestad que humilló a todos, y el olor, el fuego quemó la esencia sobrante, liberando una nube de perfume tan pura y celestial que anuló el olor a gasolina y miedo. La montaña entera olió a gloria. César retrocedió tropezando, con la cara ennegrecida por el hollín, pero ilesa. Miraba la casa con horror. Había intentado destruirla y solo había logrado revelar su verdadera magnificencia. Había desnudado el tesoro para que el mundo lo viera. «Dios mío», susurró el sargento de la policía bajando su arma, hipnotizado por la belleza de la estructura. Carmen abrazó a sus hijos, llorando, pero esta vez de alivio. La casa no ardía. La madera del abuelo era tan densa y estaba tan tratada que el fuego superficial no podía dañarla, solo la limpiaba. Era la última broma del loco de la sierra. Su legado era incombustible a la maldad. «¡Deténganlo!», ordenó el sargento rompiendo el hechizo. 3 agentes se abalanzaron sobre César, que ni siquiera opuso resistencia. Estaba en estado de shock, mirando la fortuna que se le había escapado de las manos por su propia estupidez. Mientras lo esposaban y lo empujaban hacia el coche patrulla, César no dejaba de murmurar: «Era mía, era solo leña, era mía». Carmen se acercó al sargento, aún temblando, con sus hijos pegados a ella como lapas. «¿Se acabó?», preguntó con un hilo de voz. El oficial la miró con respeto y compasión. Miró la casa que ahora se erguía orgullosa, despojada de su disfraz de miseria, una fortaleza dorada en medio del barro. «Sí, señora, se acabó. Su cuñado va a pasar una larga temporada a la sombra. Intento de homicidio, estragos, incendio. Tiene la lista completa. Y esa casa, bueno, creo que va a necesitar mucha seguridad privada a partir de ahora, porque eso que tiene ahí no es una chabola. Es un monumento». Carmen se giró hacia su hogar. Ya no veía una choza podrida. Veía el futuro. Veía la universidad de Camila, la salud de Diego, la felicidad de Sol. Veía la justicia poética escrita en vetas de madera. Se acercó a la pared, ahora cálida por el fuego purificador, y apoyó la frente contra la madera suave y fragante. «Gracias, abuelo», susurró. «Gracias». Pero la historia no terminaba ahí. Mientras los policías aseguraban la zona y los médicos atendían a los niños, un coche negro, elegante y discreto se detuvo al final del camino, lejos de las luces policiales. Un hombre bajó la ventanilla. Era un anciano con traje impecable. Observó la casa brillante, aspiró el aroma que bajaba por la ladera y sonrió. «Así que la leyenda era cierta», dijo para sí mismo, tomando un teléfono satelital. «Señor Tanaka, cancele la subasta en Tokio. He encontrado la fuente, y creo que la dueña estará dispuesta a negociar un precio justo. Prepare el jet». Carmen aún no lo sabía, pero la verdadera transformación de su vida apenas comenzaba. La batalla física había terminado, pero el ascenso hacia un nuevo mundo de riqueza y poder estaba a punto de empezar. Amigos oyentes, hemos llegado al final de este viaje aromático y peligroso. Antes de que Carmen dé el último paso hacia su destino, quiero que pausen un segundo y escriban en los comentarios: ¿creen que el dinero cambiará el corazón noble de nuestra viuda? ¿O la verdadera riqueza seguirá siendo su amor de madre? Leemos sus teorías. Y ahora, el desenlace. El amanecer que siguió a la noche del fuego purificador no fue un amanecer cualquiera. Fue el nacimiento de una nueva era para Carmen y sus 3 hijos. La tormenta se había disipado por completo, dejando un cielo de un azul insultante, limpio y brillante, que servía de telón de fondo perfecto para el espectáculo que ahora atraía a medio país hacia aquella ladera olvidada de la sierra. La cabaña, despojada de su disfraz de podredumbre, resplandecía bajo el sol matutino como un lingote de oro macizo tallado por ángeles. La madera de cedro vainilla imperial, con sus vetas rojizas y doradas, no solo reflejaba la luz,
sino que parecía emitir una calidez propia, un aura de majestad que dejaba sin aliento a los curiosos, periodistas y expertos que se agolpaban tras el cordón policial. Carmen observaba la escena desde la entrada, con una taza de café caliente en las manos, café traído por un oficial amable, sintiendo por primera vez en años que el suelo bajo sus pies no se iba a desmoronar. Camila, Diego y Sol jugaban cerca, limpios y atendidos por los servicios médicos, ajenos a la magnitud del cambio que acababa de ocurrir en sus vidas. Diego ya no tenía fiebre. El aire puro de la montaña y quizás las propiedades curativas de la esencia que habían respirado parecían haber obrado un pequeño milagro en sus pulmones. Un coche negro de lunas tintadas se abrió paso entre la multitud de furgonetas de prensa. De él descendió el anciano elegante, que había observado desde las sombras la noche anterior. Se presentó como el señor Matsuda, representante de una de las casas de perfumería y conservación histórica más antiguas de Kioto. Caminó hacia la casa con una reverencia casi religiosa, se quitó los guantes y tocó una de las vigas expuestas. Cerró los ojos y aspiró. «Inaudito», murmuró en un español con acento suave. Se creía extinto desde hace 200 años. «Señora Carmen, su abuelo no solo guardó madera, guardó historia. Cada gramo de esta resina vale más que su peso en diamantes para los templos de mi país. La negociación no tuvo lugar en una oficina fría de la ciudad, sino allí mismo, en la mesa coja que Carmen había usado para bloquear la puerta contra los matones. Pero esta vez, la mesa estaba cubierta por un contrato que tenía tantos ceros que Carmen tuvo que contarlos 2 veces para creerlo. «No venderé la casa», dijo Carmen con firmeza, sorprendiendo a sus propios abogados que habían aparecido como buitres al olor del dinero. «Este es nuestro hogar. El abuelo Evaristo lo construyó para protegernos». El señor Matsuda asintió con respeto. «Lo entiendo, pero el sistema de tuberías subterráneas, los tanques de esencia concentrada en el sótano que descubrimos, eso es demasiado peligroso para una vivienda familiar. Permítame comprar el excedente. Permítame comprar la reserva líquida y las vigas exteriores dañadas que reemplazaremos con materiales modernos de igual belleza pero menor riesgo. Solo con eso, señora, usted será una de las mujeres más acaudaladas de la región». Carmen miró a sus hijos. Miró las monedas de oro que aún guardaba en su bolsillo, el primer regalo del abuelo. Luego miró al señor Matsuda y extendió la mano. «Tenemos un trato». La firma de ese documento fue el sonido de las cadenas de la pobreza rompiéndose para siempre. En cuestión de semanas, la vida de Carmen dio un giro de 180 grados, pero la verdadera satisfacción, la catarsis definitiva, no vino del saldo bancario, sino de la justicia. El juicio contra don César fue rápido y despiadado. Las pruebas eran abrumadoras: intento de homicidio múltiple, incendio provocado, fraude en la administración de la herencia de Antonio y coacción. El hombre que se creía intocable, el que había mirado a Carmen por encima del hombro, se derrumbó en el estrado cuando el juez dictó sentencia: 20 años de prisión sin posibilidad de fianza. Además, el tribunal ordenó el embargo de todos sus bienes personales para indemnizar a Carmen y a sus hijos por los daños morales y físicos sufridos. La ironía fue el castigo final para César. Fue encerrado en una celda húmeda y fría de una prisión antigua, donde las paredes rezumaban moho real, no el falso que cubría la cabaña. Dicen que, en sus noches de insomnio, César lloraba no por su libertad, sino porque el olor a humedad de su celda le recordaba lo cerca que estuvo de poseer el aroma más dulce del mundo, y cómo su propia avaricia lo había convertido en cenizas para él. Epílogo. 5 años después, la carretera de tierra que llevaba a la sierra ya no era un lodazal. Ahora era un camino privado, asfaltado y bordeado de flores silvestres. En la cima, donde antes se alzaba una choza podrida, ahora se erguía la residencia Evaristo, una mansión que respetaba la estructura original, pero que había sido restaurada con un gusto exquisito. Carmen caminaba por los jardines de su propiedad. Ya no vestía trajes sucios ni tenía las manos agrietadas por el frío. Llevaba un vestido de lino color crema que resaltaba su elegancia natural,
y su cabello, ahora con algunas canas plateadas que lucía con orgullo, brillaba al sol. Entró en el edificio anexo a la casa principal. Un letrero discreto en la entrada rezaba: Fundación y Perfumería La Vainilla, esencias del alma. Adentro el ambiente era de actividad y alegría. Carmen había utilizado gran parte de su fortuna para crear una empresa que empleaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, viudas y madres solteras que, como ella, habían sido descartadas por la sociedad. Producían los perfumes más exclusivos del mundo, utilizando gotas microscópicas de la reserva del abuelo Evaristo, mezcladas con nuevas fórmulas. Cada botella vendida financiaba becas de estudio y viviendas dignas. ¡Mamá! Una voz joven y vibrante la llamó desde el laboratorio. Era Camila, ahora una adolescente de 15 años, alta y segura de sí misma, con una bata blanca de química. A su lado estaba Diego, fuerte y saludable, revisando unos inventarios en una tableta electrónica. Y la pequeña Sol, que ya tenía 9 años, dibujaba etiquetas de colores en una mesa cercana. «Mira, mamá», dijo Camila, mostrándole un frasco nuevo. «Hemos logrado estabilizar la nota de fondo. Huele exactamente como aquella noche». Carmen tomó el frasco y lo acercó a su nariz. Cerró los ojos y por un instante viajó en el tiempo. Volvió a sentir el frío, el miedo, la desesperación. Y luego, el golpe del hacha, el crujido de la madera y ese aroma dulce que lo cambió todo. «Es perfecto», dijo Carmen, sonriendo con una paz que le llenaba el alma. «Lo llamaremos Renacer». Esa noche, después de cenar en familia en el gran comedor, donde la columna central con el ojo de madera aún presidía la estancia como un tótem sagrado, Carmen se sentó frente a la chimenea. El fuego crepitaba suavemente. Sacó el viejo diario de cuero, que ahora descansaba en una vitrina de cristal, y acarició la portada. «Tenías razón, abuelo», susurró al aire perfumado. «No se debe juzgar al árbol por su corteza, y a veces, para encontrar el oro, primero hay que tener el valor de romper la superficie y mancharse las manos». Desde el retrato al óleo que colgaba sobre la repisa, los ojos pintados de Evaristo parecían guiñarle un ojo, brillando con una picardía eterna. Carmen bebió un sorbo de té, miró a sus hijos reír en el sofá y supo que, al final, el verdadero tesoro no era la madera, ni el dinero, ni la venganza. El verdadero tesoro era haber tenido la fuerza para resistir la tormenta y descubrir que, incluso en lo más podrido de la vida, siempre puede esconderse un dulzor capaz de salvarte. La viuda ya no estaba sola. La choza ya no estaba podrida. Y el aroma a vainilla ya no era un secreto, sino el perfume de su victoria.